El aire fresco de la mañana en Cochabamba, el murmullo del río Rocha, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Mateo sintió la caricia del viento en su rostro, el sol templado en sus párpados. Un sueño, un recuerdo dulce que se desvaneció abruptamente. Abrió los ojos a una realidad que golpeaba como un puño de fuego. El sol, un disco blanco implacable en un cielo sin nubes, quemaba su piel. La tierra, no húmeda, sino un polvo fino y rojizo, se metía por cada poro, por cada grieta de su uniforme. Su boca era un desierto, su garganta, papel de lija. Esto no era un sueño, esto era el Gran Chaco. Y Mateo, apenas un muchacho de 19 años arrancado de las alturas andinas, estaba en su centro. Nos encontramos en la década de 1930, un periodo de tensión y conflicto en Sudamérica. Bolivia y Paraguay se enfrascaban en la Guerra del Chaco, un conflicto sangriento por el control de una vasta y remota región, el Chaco Boreal, que se creía rica en petróleo. Miles de hombres fueron movilizados a este territorio inhóspito, sin saber que su enemigo más implacable no usaría fusiles ni bayonetas. Su enemigo era el clima. Mateo, un recluta boliviano, había crecido entre montañas donde el agua era abundante y el aire fresco. Su uniforme de lana, diseñado para las alturas, era una tortura bajo el sol chaqueño. Las temperaturas superaban con facilidad los 45 grados centígrados y el calor sofocante era una constante. La escasez de agua era la principal preocupación, más que la munición. Convoyes enteros se arriesgaban por unos pocos barriles de agua que a menudo llegaban contaminados o insuficientes, cada gota era oro. El polvo, omnipresente, se adhería a todo. Se metía en los ojos, en las narices, en los pulmones. Cubría las raciones, ensuciaba las pocas fuentes de agua y, lo que era peor, se incrustaba en los mecanismos de los fusiles, dejándolos inoperativos en el momento más crítico. Mateo recordaba la sensación de ahogo durante las repentinas tormentas de polvo, que no traían alivio, sino una densa cortina de tierra que cegaba y desorientaba. La sed era una agonía constante. Mateo vio a hombres fuertes, compañeros de armas, desmoronarse, no por una bala enemiga, sino por la deshidratación. Sus labios estaban siempre agrietados, su lengua hinchada. El dolor de cabeza era permanente y el delirio una amenaza constante en los ojos de sus camaradas. El agua racionada era una burla, apenas un sorbo que solo intensificaba el anhelo. Muchos sucumbieron a la fiebre tifoidea y la disentería, enfermedades propagadas por la falta de higiene y el consumo de agua contaminada, todo exacerbado por el calor y la debilidad. El clima dictó cada movimiento. Las marchas y los combates se restringían a las primeras horas del amanecer o al atardecer, cuando el sol era menos inclemente. Las pocas pozas de agua se convertían en puntos estratégicos vitales, defendidas con ferocidad y atacadas con desesperación. Mateo presenció cómo la falta de agua podía quebrar la moral de un batallón entero, transformando hombres valientes en sombras errantes, obsesionadas con la idea de un sorbo. Un día, durante una patrulla de reconocimiento, Mateo y su escuadrón se perdieron. La brújula falló, la maleza espinosa los desorientó. Sus cantimploras estaban vacías. El sol quemaba en lo alto y el aire vibraba con el calor, creando espejismos de lagos azules en el horizonte polvoriento. Mateo sintió sus piernas flaquear. La desesperación se apoderó de él. Recordó el río de su infancia, el sonido del agua golpeando las piedras. Por un momento estuvo a punto de rendirse, de simplemente tumbarse y esperar el final. Pero un débil sonido, un leve chapoteo, lo arrancó del borde del abismo. Con las últimas fuerzas avanzó arrastrándose entre los arbustos espinosos. Allí, en una depresión, encontró un charco de agua estancada y turbia, llena de insectos. No le importó, se arrodilló y bebió. El barro y el sabor terroso eran el néctar más dulce que había probado. Era supervivencia pura. Mateo sobrevivió a la guerra del Chaco, pero el Chaco nunca lo abandonó. Las cicatrices de la sed, el sol implacable y el polvo se grabaron en su memoria. Él fue testigo de una guerra donde el clima no era solo un factor, sino un general invisible, letal y omnipresente, que cobró más vidas que cualquier ejército.
La historia del Chaco es un crudo recordatorio de cómo la naturaleza puede dictar el destino de los hombres y las naciones. Coméntanos qué te pareció. Si te interesan más historias donde el clima cambió la historia, suscríbete. No olvides dejar tu comentario, compartir este contenido con tus amigos y suscribirte al canal para seguir apoyando historias como esta.